Buenas tardes, estimados y estimadas, bienvenidos al ciclo de talleres de la cocina metodológica, identificando transiciones escolares y familiares como eventos vitales estresantes, impacto en las trayectorias vitales y escolares, así como nos dijo Teresa. En esta oportunidad, la actividad le corresponde a la línea 6 del Centro de Investigación Edu-Inclusiva, línea de investigación que hace referencia a trayectorias y transiciones educativas. La actividad que desarrollaremos hoy se denomina Transiciones escolares y familiares como eventos vitales estresantes. En esta oportunidad nos acompañan los siguientes investigadores: el doctor Juan Carlos Ollanedel, el doctor Andrés Rubio y el doctor Mauricio Salgado. Es importante destacar que el doctor Juan Carlos Ollanedel es sociólogo, doctor en Derecho y máster en Educación y Ciencias Sociales, director y académico del doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad Andrés Bello. Por otra parte, el doctor Andrés Rubio es ingeniero civil, psicólogo y doctor en psicología y director del MBA de la Universidad Andrés Bello. Y finalmente, el doctor Mauricio Salgado es sociólogo y doctor en sociología, director de la carrera de sociología de la Universidad Andrés Bello. A continuación, el doctor Andrés Rubio realizará una exposición que tiene como finalidad conceptualizar la temática de trayectorias y transiciones escolares y familiares. Por favor, doctor Rubio, inicie su presentación. Bueno, muchas gracias, Pamela, por la presentación. Muchas gracias también a Teresa, Andrea, por la organización. Mencionarle en primera instancia que en este taller tiene una estructura en la que voy a presentar primero yo, luego Juan Carlos y posteriormente Mauricio. En primer lugar, yo voy a ver, como mencionó Pamela, aspectos más teóricos de lo que son las trayectorias y transiciones, particularmente en la escuela, para que posteriormente Juan Carlos nos hable un poco de los tipos de estudios y que se hacen, que, por supuesto, de orientación metodológica longitudinal, para que posteriormente Mauricio nos haga un contrapunto ahí. Mauricio es el invitado de la línea 5 de Familia y Escuela, que amablemente aceptó acompañarnos en esta presentación. Entonces ahí vamos a abrir en principio el diálogo con Mauricio, para que posteriormente después dar la palabra a ustedes para preguntas. Decirles que durante la presentación no hay ningún problema en que pregunten, pueden interrumpir para abrir un tema, si algo no les quedó claro, no hay ningún problema con eso. En mi caso al menos no es necesario que levanten la mano, porque claro, yo estoy solo viendo una imagen acá y pueden hablar directamente, ¿ya? No hay problema con eso, ¿ya? Entonces, como vamos a tocar muy brevemente, muy levemente, a dos autores importantes particularmente para el término de las transiciones, ¿ya? Y que tienen impacto en las trayectorias, que uno es Erving Goffman, sociólogo, y Paul Ricoeur, filósofo, bueno, y tiene varias profesiones más también, pero partiendo por Goffman, ¿ya? Que en su libro La presentación de la persona en la vida cotidiana, eh, plantea la idea de que la identidad, ¿ya? Se pone en juego siempre en los contextos, ¿ya? Que la identidad nunca va a ser, desde el punto de vista psicológico, como un elemento cerrado sobre sí mismo, ¿ya? Por eso habla de este enfoque dramatúrgico, ¿ya? En el fondo, donde hay una trama, ¿ya? Que es la vida social cotidiana, ¿ya? No la vida social abstracta, como yo yendo al supermercado, yo yendo a un bar, yo yendo a la universidad, ¿ya? Donde yo juego un papel, ¿ya? Y en ese papel yo me presento a los demás de alguna forma, ¿ya? En el fondo, para Goffman, la identidad se constituiría desde ahí, ¿ya? Desde cómo yo me presento o qué es lo que pretendo transmitir, ¿ya? Consciente o inconscientemente, hacia los otros y otras, ¿ya? A partir de nosotras mismas, ¿ya? Entonces, claro, cuando en el fondo nosotros pensamos esta lógica de la identidad desde este punto de vista, ¿ya? Cuando pensamos en los cambios de mundo, por ejemplo, cuando los niños y niñas que están en colegios rurales, ¿ya? En zonas rurales, que se van a un liceo, por ejemplo, a zonas más urbanas, es todo el cambio de un mundo, ¿ya? Todo el cambio de un contexto, todo el cambio de una trama o de un escenario, si lo vemos desde el punto de vista dramatúrgico, ¿ya? Donde la forma en que yo me voy a presentar hacia los demás va a cambiar, por lo tanto, mi identidad, ¿ya? Va a cambiar. Entonces, todos los cambios de escenario en este sentido para Goffman van a repercutir directamente en la identidad, ¿ya?
las transiciones en ese sentido establecerían como una nueva trama, un nuevo papel y por supuesto una nueva identidad, ¿ya? Siempre va a ser drástico en el sentido de que, claro, es otro escenario, pero claro que pueden haber en el fondo transiciones que representen un cambio de mundo mucho más drástico. Un cambio de colegio es distinto a una migración, por ejemplo, ¿ya? Porque no solo van a afectar variables como, no sé, otro ciclo, otras personas, sino que estamos hablando de una cultura distinta, estar en otro país, ¿ya? Y por supuesto, mientras más drástico sea el cambio, más va a repercutir en mi identidad, porque más yo tengo que reformular la forma que presentarme en los demás, ¿ya? Que básicamente es mi identidad, lo que presenta Goffman. Por otro lado, está Paul Ricoeur, que radicaliza esta idea, ¿ya? Radicaliza esta idea de la identidad ya constituida a partir de los otros. De hecho, ni siquiera él dice que la identidad se constituye a través o por medio de los otros, sino que la identidad está constituida en los otros, en los y las otras, ¿ya? Esto es decir que, bueno, Paul Ricoeur, la mayor influencia que tenía él era la fenomenología, ¿ya? Y entonces no entiende la conciencia separada del mundo, ¿ya? Esto no es como la visión más cartesiana, como dice ahí, que es que nosotros nos presentamos ante los demás y vamos recibiendo estímulos y eso nos va conformando, y es como si fuéramos receptores de distintos estímulos que van conformando, en el fondo, un elemento casi cerrado sobre sí mismo, que sería la identidad. No, ya, Paul Ricoeur ve al sí mismo en la relación con los demás y se constituye, bueno, este en, que viene también del ser en el mundo de Heidegger, muestra que no existe esa separación, ¿ya? Estamos constituidos en la relación con los demás, ¿ya? No influenciados por los demás, sino que nuestra misma conciencia está ahí, ¿ya? No separa en el fondo al mundo no separa al sujeto del mundo, ¿ya? Como lo veíamos en los cartesianos, ¿ya? Y también en los constructivistas, como lo era Kant, ¿ya? Entonces esto rompe con las tradiciones más clásicas que son la cartesiana y la kantiana, ¿ya? Y en el fondo establecen que estamos en el fondo, yo cuando veo a una persona, yo en esa experiencia en el fondo no es que sea un estímulo externo, sino que mi experiencia es parte, o sea, la otra persona es parte de mi experiencia, de lo que yo soy como persona. Entonces es una radicalización en ese sentido de lo que plantea Goffman, ¿ya? Por supuesto que el cambio de mundo va a tener como impacto un cambio constitutivo de la identidad, ¿ya? O sea, acuérdense que la identidad va a estar constituida en el mundo, cambiando el mundo, ¿ya? En el fondo voy a cambiar mi identidad, ¿ya? En términos esenciales. ¿Qué es lo que pasa en las transiciones y trayectorias, ¿ya? Por ejemplo, tenemos desde algunas que pueden ser más, que uno podría tender a pensar que tienen un impacto más leve, como son el cambio de casa, cambio de colegio. Después podemos pasar a otras que son más, que podrían tener repercusiones más fuertes, como la migración, ya separación de padres, madres, muerte de algún familiar. En cada una de estas transiciones, ¿ya? En cada uno de estos eventos que repercuten, cambia el escenario, como diría Goffman, cambia el mundo, como dice Riquet, y en el fondo la forma que tengo yo de relacionarme con los demás, ¿ya? Y de constituir mi identidad, porque para ellos eso es la identidad, ¿ya? Cambia de manera drástica, ¿ya? Porque en el fondo va cambiando, hay un quiebre de otro escenario, ¿cachai? Y con otro escenario también hay otro sentido, ¿ya? En este sentido, este concepto de transiciones se liga con el de trayectoria, ¿ya? Porque las trayectorias siempre, bueno, van a ser líneas de sentido, ¿ya? Todos, por ejemplo, tenemos una forma de contar nuestras vidas, depende si y cuándo nos pregunten, ¿ya? No es lo mismo hablar sobre una relación amorosa que terminó hace 2 meses que una que terminó hace 10 años, ¿ya? Van a ver cómo el sentido que uno le da y la narrativa que da es completamente distinta. Entonces, lo que van haciendo las transiciones, ¿ya? Es quebrar esas líneas de sentido y esas narrativas, ¿ya? Y por lo tanto esas identidades. Entonces, cada vez que un niño o niña se cambia de colegio, ¿ya? Muere un cuidador, ¿ya? O se cambia de país, ¿ya? Todas esas líneas de sentido se van fracturando, ¿ya? Y eso puede hacer que una trayectoria, por ejemplo, se puede medir de distintas formas, pero por ejemplo en rendimiento académico podríamos ir observando cómo esos quiebres de sentido pueden ir, por ejemplo, haciendo que se mantengan en el fondo su rendimiento académico, que aumente, que disminuye, dependiendo cómo, porque no necesariamente son eventos, o sea, siempre son estresantes, pero no necesariamente negativos, ¿ya? Quizás al migrar alguna persona puede encontrar una condición
¿ya? Donde puede desarrollarse de mejor forma que de donde venía. ¿Ya? Claro, acá vemos como separación de padres, muerte de algún familiar, o incluso en la separación de padres-madres, también se puede llegar a una situación que puede ser más estable y puede tener consecuencias positivas en términos familiares y también del niño o niña del colegio. ¿Ya? Esta en el fondo es la relación que podemos establecer como entre trayectoria y transiciones, ¿ya? A nivel súper general, como para poner un marco de cómo nosotros comprendemos en el fondo las transiciones, ya como quiebres de sentido que van a afectar las trayectorias, ¿ya? Las trayectorias que tienen los estudiantes y las estudiantes a través del ciclo escolar. Ahí viene esta pregunta. Joana tuvo que lamentablemente retirarse. ¿Ya? Eso en términos teóricos. Juan Carlos ahora les va a hablar sobre los tipos de estudios que se utilizan para analizar estas trayectorias, ¿ya? En el fondo, ¿qué es lo que se hace? Porque claro, estamos en una parte bien teórica, pero en el fondo, ¿cómo se puede medir esto? ¿Ya? ¿Cómo se puede analizar y cómo se puede, en el fondo, generar conocimiento a partir de este tipo de análisis? Juan Carlos. Ya voy, se me había perdido el botoncito. Bueno, hay un par de cosas que mencionó Andrés que creo que son interesantes. Lo primero es que cuando nosotros hablamos de trayectorias, hablamos de caminos. Y esos caminos pueden ser eh, reales, o sea, actuales, o pueden ser construidos. Cuando nosotros en estadística trabajamos con, por ejemplo, el concepto que estamos desarrollando ahora, que son años de escolaridad perdidos, que es como los años de vida potencialmente perdidos, nosotros estamos creando un tema de años de escolaridad potencialmente perdidos. De lo que estamos hablando es de que comparamos estas trayectorias en comparación con lo que si no hubiesen existido hubiese pasado. Entonces uno tiene dos formatos de construir estas trayectorias. Uno es efectivamente siguiéndolas. Generalmente en estudios cualitativos nosotros seguimos las trayectorias y construimos y tratamos de entender por qué determinadas personas en su experiencia sensible construyen o se mueven de determinada manera. Los estudios de movilidad social, por ejemplo, que hacía Manolo Canales, de la Universidad de Chile, y donde yo también participé cuando estaba más joven, tenían que ver justamente con comprender esa experiencia y cómo determinadas capacidades o ciertas fortalezas familiares, no decir organizacionales, suena muy poco humano, eh, permiten o no el ser más vulnerable o menos vulnerable frente a los cambios del entorno. Por ejemplo, en el caso de los estudios de movilidad social es cuáles eran aquellos elementos que nos permitían predecir o entender con mayor o menor medida el por qué a la gente le pasó algo. Por ejemplo, por qué la gente bajó o pasó la línea de la pobreza. Ahí las transiciones más clásicas siempre tienen que ver con la pérdida del empleo de alguno de los miembros del hogar o alguno de los proveedores, que usualmente son más de uno. Eh, entonces, claro, en la medida que uno eh, puede, por una parte, identificar esos elementos en los estudios anteriores o en la teoría, es capaz de crear situaciones ideales. La gracia de los estudios cuantitativos de escala más grande, como los que nosotros trabajamos, es que nos permiten identificar gente a la que no le pasó nada. Son pocos. De hecho, en nuestro estudio original, de hecho les voy a compartir, esos son los estudios que son así como los primeros datos que tuvimos sobre transiciones. Uno siempre tiene la idea de que las transiciones son estos espacios lineales y las transiciones educativas es pasar del preescolar al primer ciclo, del primero al segundo, de ahí a la media, y esto es y es un espacio lineal, donde no pasa nada y uno se imagina como el estudiante ideal en la familia ideal, en el mundo ideal, donde no ocurre nada y ahí uno tiene un vector a través del cual uno puede obtener una función que es cómo funcionan las cosas en el mundo ideal, en Ruritania. Pero en realidad el mundo ideal, el mundo real es más bien como esto, se mueven las cosas, se desarman, las trayectorias tienen ciclo, y de hecho cuando nosotros hicimos el análisis de los primeros resultados, nos señaló que en el caso de los niños de primero a cuarto medio, solo un 3,6 señalaba que no había cambio.
Y en el caso de los niños más pequeños, como su span de tiempo es menor, también señalan pocos espacios. Hay algunos que tienen espacios de cambio del 10%. Lo que significa que aún así podemos crear estos usuarios donde no hubo cambio. Y eso nos permite controlar esos efectos, o al menos estimarlos. No los podemos controlar, los podríamos controlar si tuviésemos un diseño experimental, pero nos permite acercarnos a estos escenarios ideales, estos escenarios donde no ocurrió nada. Eh, entonces, ¿cómo logramos estimar eso? Hay varias formas. Lo primero es, claro, si esto fuese un experimento, simplemente tomamos un grupo de control, lo medimos en T0, después lo medimos en T1 y después lo medimos en T2 para controlar las covarianzas. Pero como el mundo no funciona así, lo que nos queda es construir estos usuarios ideales contra los cuales comparamos este otro resto de trayectorias. Esa es una primera idea. Y eso nosotros lo hacemos a través de unas técnicas estadísticas que son, por ejemplo, los modelos generales lineales, o en el caso de características actitudinales, nosotros usamos algunos modelos como las curvas de crecimiento latente. Si, por ejemplo, hay algunas que están asociadas al ciclo de vida, como el bienestar. Porque además, las técnicas que uno utiliza al crear estas trayectorias dependen mucho de la pregunta de investigación. ¿A qué me refiero con eso? Que hay elementos, por ejemplo, como las variaciones de bienestar o de actitud hacia el bienestar, que la literatura nos dice que varían a lo largo de la vida. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos, bueno, y eso era verdad hasta este año, que hicimos unas mediciones nuevas y nos salieron otras cosas, que usualmente variables como el bienestar subjetivo o la autoeficacia tienen formas de U. ¿Por qué? Porque hay un espacio donde uno tiene menos preocupaciones y considera que es más feliz y deriva los determinantes del bienestar en general son más controlables y más cercanos, como la familia y los amigos. Luego, en la edad intermedia, hablemos desde los 20 a los 40 años, eh, el bienestar empieza a disminuir porque empieza a depender de factores exógenos como nuestra inserción en el mercado del trabajo, nuestra percepción de lo que estamos logrando en la vida, nuestra seguridad actual y futura, que depende ya no solamente del espacio protegido del hogar, sino también de estos factores exógenos. Entonces, cuando nosotros hablamos de transiciones en bienestar, eh, es un poco más complicado que, por ejemplo, pensar transiciones en logro educativo si uno está en la misma escuela. ¿Cachai? Porque la institución tiende a ser un poco más parsimoniosa en su cambio. Pero cuando pensamos, por ejemplo, en fracaso escolar, el fracaso escolar va a depender mucho si lo modelamos en una escuela o si lo modelamos en ciclos de escuela. Porque existen periodos de adaptación en el espacio escolar que hacen que los estudiantes estén más proclives al fracaso escolar. Entonces, en general, tenemos una serie de instrumentales metodológicos, tenemos una serie de técnicas que nos permiten eh, estimar estos efectos. Sin embargo, siempre nos hacemos o siempre nos hacemos parte o nos basamos al momento de diseñar estas cuestiones en dos ideas. Uno es eh, nuestra noción de si lo que estamos midiendo es variable o no en sí mismo, corresponde a variaciones a lo largo del ciclo vital, si esa variación es individual o es grupal, para saber si tenemos que hacer, por ejemplo, análisis de crecimiento latente o análisis multinivel, para poder controlar los efectos organizacionales. Y finalmente, si lo que queremos entender es prospectivo o es retrospectivo. En otras palabras, queremos entender cómo llegamos al espacio donde estamos, o queremos a partir de la información que tenemos proyectar futuros posibles. Una de las técnicas que por lo menos a mí más me gustan es justamente la construcción de usuarios promedio y en función de esos, por ejemplo, logros promedio, que son la expansión de los modelos generales lineales, eh, modelos lineales generalizados, nos permiten comparar los logros efectivos y los efectos de algunas variables en función de una norma general con la cual nosotros comparamos el resto, que es básicamente un usuario promedio o un estudiante promedio con sus transiciones promedio y sus problemas promedio. Pero el elemento más importante, y acá vuelvo al inicio, y me tomo de lo que dice Andrés, es definir finalmente qué tipo de transición nos interesa,
cuáles son aquellos elementos que están asociados, o que la teoría dice que están asociados a esos modelos de transición, o a esos procesos específicos de transición, y finalmente, en función de ese diseño, o en función de esas preguntas, el buscar la técnica más eficaz. Técnicas existen, son menos complejas de lo que uno cree, sobre todo si uno intenta entender para qué sirven. En general, uno de los problemas que tenemos los que tratamos de dedicarnos un poco a los estudios longitudinales es que asumimos que tenemos un montón de necesidades estadísticas previas, y en realidad lo que necesitamos es entender el problema. Entonces, en la medida que tengamos una buena construcción teórica y seamos capaces de identificar aquellos espacios que no quedan cubiertos por los modelos, eh, la vida se hace mucho más fácil a la hora de pensar el análisis longitudinal. Finalmente, siempre estamos comparando grupos, al menos en estadística esa es nuestra labor, que es identificar si las diferencias entre un grupo son significativas o no, y cuáles son los determinantes y la fuerza de determinadas relaciones que variables. Pero tampoco es mucho más complicado que eso. Y sí, es importante, y acá vuelvo a la idea original de Andrés, identificar aquellos elementos. Por ejemplo, los economistas ocupan un modelo que se llama regresión discontinua, o aquellos cortes en las trayectorias que para nosotros sí son importantes. Por ejemplo, hay un par de estudios de Juan Pablo Valenzuela que señalan que la principal repitencia se da en el paso de octavo básico a primero medio. Principalmente porque tiene un efecto mucho, hay una mayor proporción, pero además porque los tipos de colegio, y eso se debe también a que los tipos de colegio en los que se dan estos cambios tienen que ver también con términos de ciclo escolar. Entonces hay un montón de escuelas en Chile que duran hasta octavo básico y no siguen más allá, entonces te ves obligado también. Y es lógico que en ese proceso de cambio vaya a tener mayor problemas, porque no es solamente el cambio escolar, sino que también hay problemas de adaptación a una cultura escolar nueva, a una identidad. Entonces, en la medida que nosotros entendamos no solo las técnicas, sino también el problema y el lugar de donde salen los datos, va a ser mucho más fácil poder crear de manera sensata modelos longitudinales y ocupar las técnicas correctas. Eso por mi lado en general. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora invitamos al doctor Salgado que comente lo expuesto, ¿cierto?, por los doctores Rubio y el doctor Ollanedel, para así iniciar un diálogo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. ¿Se escuchan? Ya, súper. Escuchamos. Hola, gracias por la invitación a comentar la charla, ¿verdad? La presentación del estudio de las transiciones, ¿no? Que es un tema bien, como lo habrán visto, ¿no? La verdad es bien bonito, ¿no? Como asunto de investigación, ¿no? Yo siempre me he imaginado las transiciones como Andrés lo dijo, ¿no? Como quiebres que se producen en aquellas como trayectorias que uno en general espera tener, ¿no? No sé, la mejor manera de entender un quiebre es cuando uno tiene un plan, ¿verdad? O sale de la casa, qué sé yo, espera llegar a destino, pero algo pasa, ¿no? Y se interrumpe ese plan, ¿no? Ahí se produce lo que los fenomenólogos, de hecho, describen como un quiebre, ¿no? Uno salió de la casa, va a mitad de camino a llegar al destino y se acuerda que, no sé, dejó el gas encendido, ¿no? Un quiebre, ¿no? ¿Qué hago? Tengo que adaptar de alguna manera mi plan, tengo que volver a la casa, qué sé yo, adecuar los horarios, ¿no? Una cuestión tan pequeña como esa genera en esa experiencia, ¿verdad? Un desastre, ¿no? La idea en definitiva, que la contingencia le pega al proyecto, en definitiva, ¿no? Al plan. Y estudiar esas trayectorias, ¿no? Esos quiebres que se producen en esos hitos, ¿verdad? Que van marcando de alguna manera el relato que uno tiene sobre su propia vida, ¿no? Yo creo que teóricamente es súper relevante, ¿no? La mayor parte de las personas sufren estos quiebres, ¿no? Como decía Juan Carlos, la vida no es lineal, uno no va pasando de hito en hito, ¿verdad? De manera como suave, ¿verdad? Al contrario, siempre hay algún quiebre entre una etapa y otra.
Y los efectos que tienen estos quiebres, ¿verdad? Son distintos, en definitiva, ¿no? Las personas los procesan de manera distinta. Y lo interesante entonces es preguntarse, bueno, ¿qué características tienen las personas, ¿verdad?, que procesan de manera distinta estos quiebres, ¿no? Hay proyectos de vida completos que sucumben frente a un quiebre, ¿no? Frente a la muerte de algún familiar, ¿verdad? Frente al divorcio de los padres, ¿no? Sus trayectorias se ven completamente alteradas, ¿no? Eso que intuitivamente lo sabemos, ¿verdad? Y dado que estos quiebres son prácticamente universales, ¿no? Resulta súper interesante entonces estudiar. El tema es que metodológicamente es complejo, ¿no? Ahí Juan Carlos nos contaba, qué sé yo, algunas metodologías para analizar esto, pero la verdad, aunque Juan Carlos dijo, ¿verdad?, que no es tan complejo, la verdad sí lo es, ¿no? Metodológicamente es complejo, ¿no? Uno lo puede estudiar esto de manera cualitativa y también cuantitativa, digamos, ¿no? Y ahí Juan Carlos mencionó algunos elementos que hay, ¿no? En términos cualitativos, obviamente los relatos de vida en general ayudan muchísimo a entender las distintas trayectorias, ¿no? Que tienen los actores, en definitiva, en la vida social. Entonces, esa es como una gran herramienta metodológica, ¿no?, de carácter cualitativo, ¿verdad?, que nos permite entender. El informe Desiguales, ¿verdad?, del PNUD trabajó harto con relatos de vida, ¿no? Y caracterizó, de hecho, cómo las personas en Chile evalúan sus trayectorias vitales, ¿no? Las trayectorias de movilidad social en particular, ¿no? Y ahí identifican estas precisamente líneas, ¿verdad?, que no son nada continuas, ¿no? Las personas de niveles socioeconómicos más bajos en general relatan, ¿verdad?, sus trayectorias de vida como sumamente cambiantes, ¿no? Y muchas veces al borde, ¿verdad?, de volver a bajar, ¿no?, de volver a caer, ¿no? Una enfermedad catastrófica que golpea a algún integrante, digamos, de la familia, bien, significa volver al punto de origen, ¿no?, en términos socioeconómicos. Los relatos de la clase media, en cambio, es siempre tratar de escapar del punto de origen, ¿no?, de pasar los distintos hitos, pero también, obviamente, sujeto mucho a la vulnerabilidad. En cambio, los relatos de vida de las personas de estatus socioeconómico más alto tienden, ¿no?, en general tienden a ser mucho más lineales, ¿no? Eso muestra que de alguna manera las diferencias de estatus socioeconómico también tienen implicancias bien importantes en cómo las personas van sobreponiéndose, ¿no?, a estos quiebres, y van de alguna manera también determinando distintas trayectorias, ¿no? Entonces es un buen texto, digamos, como para entender estas trayectorias de manera cualitativa. De manera cuantitativa, el gran desafío siempre es la causalidad, ¿no? Es decir, ok, ¿cómo identifico realmente la causa de algo, ¿no? Dado que el solo hablar de trayectorias ya involucra, ¿verdad?, la dimensión temporal, esta idea de que, bueno, el paso del tiempo importa, ¿verdad? Los estudios longitudinales son súper importantes, ¿no? La idea de analizar datos, ¿verdad?, de manera continua a lo largo del tiempo, más que una encuesta, ¿verdad?, de preguntarle a las personas en un punto en su vida, sino que ir analizándola de alguna manera, midiéndola en distintos puntos en su vida, parece ser súper relevante, ¿no? Pero para despejar el tema de la causalidad, ahí uno tiene que ser bien cuidadoso, ¿no? Porque uno lo que quisiera es, por ejemplo, para estudiar el impacto que tiene, no sé, el divorcio en las trayectorias educativas de los escolares, ¿verdad?, de cierta edad, uno lo que quisiera es despejar el efecto causal del divorcio de los padres, ¿no? Y para eso, en rigor, lo que uno debiera tener es a dos sujetos, al menos, dos escolares, iguales en todas sus demás atributos, salvo en si sus padres están juntos o no, ¿no? Y ese tema es extremadamente complejo de resolverlo metodológicamente, ¿no? Porque solo ahí entonces uno puede decir, ok, tengo dos chicos que son iguales en los atributos más importantes que me interesa controlar. La única diferencia es si sus padres están o no divorciados. Pues bien,
ahí sí puedo ver qué impacto tiene, ¿verdad? En, no sé, la repitencia en el sistema escolar, si acaso sus notas difieren o no, o si, bueno, no sé, se gradúa de cuarto medio o no, finalmente, ¿no? La decepción también. Entonces, ese elemento es extremadamente difícil de tenerlo, ¿no? Ustedes se imaginarán, en principio uno lo que necesitaría es una muestra como grande, ¿verdad? Enorme, para encontrar precisamente esos matches, ¿verdad? Para que a uno le permitan atribuir causalidad, ¿verdad? En términos cuantitativos. Hay métodos estadísticos para hacerlo, Juan Carlos mencionó uno, ¿verdad? Las regresiones discontinuas, también hay otras técnicas como las diferencias en diferencias, ¿verdad? El matching también. Son todas técnicas estadísticas que a uno le permiten. Pero la mayor parte de ellas sí se basan en muestras muy, muy grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene que cerciorarse de que de alguna manera en la muestra voy a tener sujetos que son iguales, pero varían solamente en el hito que a mí me interesa investigar. Y finalmente, ¿no? Uno podría decir que las trayectorias también dependen no solo de atributos personales como el nivel socioeconómico, sino que también como de atributos más macros, ¿no? Como elementos culturales, si uno quiere, ¿no? Y ahí es muy bonita la reflexión que tienen autores como Richard Sennett, por ejemplo, que tiene un libro bien bonito sobre la nueva cultura del capitalismo, se llama, ¿no? Porque de alguna manera el capitalismo fomenta, dice Sennett en ese libro, ¿no? Tres cuestiones que son bien relevantes, ¿no? Fomenta en primer lugar el que las personas manejen relaciones de corto plazo, ¿verdad? Porque el mundo es cambiante, porque, no sé, pues las empresas quiebran y por lo tanto uno debe estar dispuesto a cambiarse de trabajo constantemente, digamos, ¿no? Entonces, él dice, el tiempo es una variable que de alguna manera es experimentada de manera distinta en el nuevo capitalismo, ¿no? Una segunda, el talento, ¿no? Las personas deben estar aprendiendo constantemente, ¿no? Nuevas habilidades, de alguna manera tienen que estar mostrando constantemente nuevas destrezas. Y finalmente es la renuncia, dice él, ¿no? Estar renunciando constantemente al pasado, ¿no? O sea, todo lo que fueron, lo que fuimos, ¿verdad? Es poco relevante para el capitalismo, ¿no? Lo que importa es cómo uno es ahora, ¿no? De nuevo, ¿no? El capitalismo contemporáneo es súper contingente. Ahora, imagínense ustedes lo que significa eso en términos de la identidad de las personas, ¿no? Uno en general, cuando construye su identidad, la construye como una constante en el tiempo, ¿no? No como un quiebre constante, ¿no? Uno como que se aferra a aquello que de alguna manera ha logrado, ¿no? En cambio, el capitalismo le dice, no, eso no es tan relevante, ¿no? Uno también se va especializando, digamos, ¿no? Le van gustando las cosas que hace, ¿no? Pero sin embargo, el capitalismo le dice, no, tienes que aprender nuevas cosas. Y finalmente uno en su identidad como que no quiere renunciar a su pasado, ¿no? Y sin embargo, el capitalismo de alguna manera dice, hay que renunciar al pasado. Entonces, aquí vengo con todo esto, ¿no? Esos tres atributos que tendría el capitalismo contemporáneo, yo creo que tienen efectos bien importantes sobre cómo las personas entienden sus trayectorias personales, ¿no? El entender estas tres dimensiones, ¿verdad? Que son dimensiones de la identidad también, como ortogonales, ¿verdad? Diríamos, como casi extremadamente distintas a cómo se plantean en el capitalismo contemporáneo. Yo creo que hace que los sujetos experimenten sus trayectorias, ¿no? En medio de la vorágine del capitalismo contemporáneo, como sumamente hostiles, ¿no? Como, oye, en verdad no quiero renunciar a lo que soy, sin embargo debo hacerlo, ¿no? Me gusta lo que hago, o dediqué mucho tiempo a aprender lo que sé hacer. No quiero aprender cosas nuevas, ¿no? Y sin embargo debo hacerlo. Me gusta la estabilidad del tiempo, ¿verdad? Las relaciones de largo plazo.
Sin embargo, debo renunciar a ellas también, ¿no? Debo mantener, ojalá, vivir en el corto plazo, ¿no? Entonces, creo yo, ¿no? Como reflexión final, me da la impresión que ese elemento también es relevante en la manera en que las personas en la actualidad están entendiendo sus propias trayectorias. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio. Ahora ya una vez realizadas las 3 exposiciones, invitamos a los participantes, ¿cierto?, a generar preguntas en el caso de querer iniciar un debate o bien, ¿cierto?, consultar alguna duda. Ya, si no habla nadie, me voy a colar yo. Que hay una. O sea, Mauricio tocó una cuestión que es súper importante, que tiene que ver con, bueno, que él, por un lado, es la continuidad del yo, que, que sabemos que uno de los predictores del bienestar subjetivo, así como estar contento, son dos cosas, la continuidad del yo, y la continuidad del yo tiene que ver con también la percepción de control, o con la percepción de control o el control percibido que yo tengo del mundo. En otras palabras, en la medida que yo creo que el mundo es más conocido, más ordenado, mi cabeza está funcionando, yo me puedo dedicar a crear, a inventar cosas, básicamente a ser más humano. Eh, pero ese escenario, y ahí Mauro lo toca de una forma súper, en cierta medida brutal también, se limita y se temporiza. Eh, una de otras profesiones exóticas es ser contador. Y en la contabilidad nosotros tenemos ciclos. Y los ciclos son ciclos bien neuróticos, porque no son ciclos largos. O sea, la rentabilidad de una empresa se mide, o uno recién puede esperar que la rentabilidad de una empresa se vea a 5 años, ¿cachai? Incluso más, se invierte a 10 años. Eh, Nuestros fondos de pensiones, por ejemplo, cuando se invertían en el mercado de capitales, se invertían a 20 años, o a 30 años, o incluso a 40 años. Y eso permitía, por ejemplo, que como contrapartida tuviésemos créditos hipotecarios, donde nosotros como personas naturales pudiésemos optar a fondos con una rentabilidad de largo plazo. Incluso, y en ese sentido vuelvo al tema, incluso el antineoliberalismo te vuelve al tiempo presente, porque limita, por ejemplo, la profundidad del mercado de capitales, y es un elemento que te permitía el largo plazo. Y por otro lado, si uno piensa o cree en las instituciones permanentes de la República, como son más bien los de mi época, y ahí sumo al José Saúl, que nos conocemos de hace tiempo, uno pensaba que también el Estado duraba harto, pero de repente pasó de ser un ciclo de 6 años a pasar un ciclo de 4, donde permanentemente está ahí en elecciones y donde en realidad el ciclo político es de 1 año y medio. Y también eso se temporiza y se acorta. Y eso obliga a otras cosas. Primero, a que esta noción de tiempos largos se achique. Uno piense, por ejemplo, antiguamente uno ser funcionario público, la pega que uno pensaba en el largo plazo, ahora piensa cuándo me van a echar los gallos que lleguen de nuevo. ¿Cachai? Lo mismo pasa, por ejemplo, con los ciclos de nivel municipal. Ahora, por ejemplo, yo salí de la ciudad y me vine al campo, pero los municipios tienen ciclos políticos de 4 años y tenía la gente en campaña 3. Eh, y tenéis un ciclo político que no permite crear cosas de largo plazo. Por otro lado, lo mismo pasa, y me temo que es algo que está pasando hoy día en el Estado. Tenemos un Estado de transición que cambió de ese color político, ¿cachai? Abruptamente, y eso significa que buena parte de los liderazgos públicos, y no solamente los liderazgos, sino todos los gallos que vienen en segunda y tercera línea, se están cambiando. ¿Cachai? Entonces, esos procesos de ajuste no solamente afectan a las instituciones, sino también a los beneficiarios de las instituciones. Y ahí sí que hay un problema gigante. Hay un estudiante nuestro que está en el doctorado, que está trabajando un tipo particular de transiciones, que yo creo que es bien interesante para quienes estamos hoy día, y que es el caso de los profesionales de primera generación, pero en este caso unos gallos más raros, que son los gallos de primera generación universitaria que llegaron a sacar el doctorado y a ganarse un fondecito. David Naranjo está estudiando ese grupo, que son los gallos desviados de los desviados. O sea, ya llegar y ser de primera generación en la universidad es raro, que el gallo saque un posgrado es raro, que el gallo saque un doctorado es raro, y que además de eso se gane fondos.
lo que significa pasar a una élite intelectual que es pequeñita, que son 200 gallos al año, 200 gallos por año. ¿Sabes? Entonces, ese escenario, el modelo con el que estamos mirándolo es uno que es bien brutal, que es el de Didier Eribon. Didier Eribon era uno de los discípulos de Bourdieu, y que tiene una noción tiene un concepto que es bien brutal, que el tipo habla de migración social. Y básicamente lo que nos dice es que dentro de las sociedades que nosotros consideramos como iguales, en realidad no somos iguales. Y tenemos culturas y niveles en esta estructura de capital cultural y capital social que son extremadamente diferentes. O sea, tenemos países dentro de micro sociedades dentro de nuestra sociedad. Y que el acceder a esas otras sociedades, por ejemplo, ser parte de un centro de investigación o ganarse fondos y ser parte de la élite educativa, implica dejar atrás parte de la identidad que no es valorada en esa literatura. Entonces, ¿qué es lo que decía Eribon? Eribon es un tipo que viene del campo, que además es gay, y decía, y lo señala de forma súper explícita, dice, para mí no es problema ser gay, mi problema es haber sido pobre en la élite parisina. Entonces yo no encajo en la élite parisina no por ser no por mi identidad sexogenérica, que es el concepto ahora, sino por haber sido pobre. Y ser pobre es un castigo, es un delito mucho más grave que otras cosas que sí son aceptadas en la sociedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de integración, o miramos los temas de transición respecto a quienes se integran y quienes no se integran a partir de estos quiebres, a veces implica no solamente mirar el lugar de origen, sino también entender el lugar de destino. Hace muchos años, cuando estaba en la universidad, se nos ocurrió la brillante idea de traducir un libro con unos amigos. Y Faleto, que es uno de los gurús de la sociología latinoamericana y que tuve la fortuna de que fuese profesor mío, me lo dijo de una forma media brutal. Me dice, para traducir no es necesario ser experto en el idioma de origen, sino que hay que ser experto en el idioma de destino. Entonces, cuando nosotros hablamos de transiciones, generalmente las miramos hacia atrás, pero cuando las miramos hacia adelante, necesariamente tenemos que incorporar en nuestros marcos conceptuales las características del destino. Entonces, en el caso y esto es parte del trabajo que estamos haciendo con David, de mirar las trayectorias de estudiantes de primera generación que se ganaron Fondesit, no podemos entender eso sin el proceso de expansión educativa y de que en realidad ahora la gente que llega a Fondesit es mucho más negra que antes, o es mucho más mezclada socioeconómicamente que antes. Lo que no es lo mismo a cómo era pasar esa misma élite hace 10 años atrás. Entonces, lo más probable es que tengamos que segmentar su muestra por los cambios que tuvieron la misma asignación o la misma posibilidad de acceder a las élites. Y por supuesto no es lo mismo ser élite en el marco de una institución regida por los cánones de la Santa Iglesia, a estar en una universidad del Estado, a estar en una universidad privada no confesional. Porque también el espacio de acceso y de libertad es diferente. Entonces, a veces, para poder entender las trayectorias, no solo basta mirar el origen, ni la trayectoria como tal, sino también mirar el lugar de destino, a pesar de que nuestras variables bases son todos gallos de primera generación que pasaron por el colegio público, que se fueron a la universidad y que después sacaron el doctorado y que después se ganaron fondos. Aún así, con todas esas similitudes, el lugar de llegada es extremadamente diferente porque implica culturalmente un proceso de migración. Básicamente, los gallos que llegaron, por ejemplo, a la Universidad de los Andes o a las universidades de élite de sus regiones son muy diferentes a los que llegaron a universidades como la Santo Tomás, a los que llegaron a universidades como la nuestra. Son extremadamente diferentes y probablemente lo pasan peor. Yo, aprovechando que Juan Carlos hizo el contrapunto sociológico, le señaló Mauro, quiero decir el contrapunto psicológico, que es interesante lo que menciona Mauro, claro, cuando habla que a mayor nivel socioeconómico
tenemos una trayectoria más plana, por así decirlo, con menos quiebres de sentido. Y claro, cuando a menor nivel socioeconómico está expuesto a más tipos de transiciones y de violencias estructurales, ya, claro, que generan más quiebres de sentido. Precisamente eso se ve harto en la clínica. Claro, cuando conversamos con nuestros compañeros de psicología que ya están ejerciendo, la diferencia de los problemas que hay cuando te toca un veinteañero en clínica, po, ¿sí? Entonces, si el cabro es más cuico, probablemente el problema es que terminó primera vez que lo patean, y cuando el cabro es más pobre, no sabéis ni por dónde empezar, ¿cachai? Ya, porque hay que pero por todos los lados posibles. Entonces, es interesante porque precisamente los fenomenólogos que trabajan psicopatología definen la psicopatología a partir de eso, del quiebre, es un quiebre de sentido no reapropiado, no resignificado. ¿Ya? Porque en la vida a todos se nos quiebra el sentido eh, muchas veces, ¿ya? Algunos más, algunos menos, y eso es constitutivo nomás de la vida. O sea, no, mismo Heidegger decía, es esencial del ser humano que la vida se te pierda y reencontrarla, eso es completamente esencial. Claro, la cosa es cuando se te pierde y no la encontré. Entonces, cuando te quebráis el sentido, no resignificáis la vida, o no podéis reapropiar nunca ese quiebre, ¿ya? Y ahí es lo que los fenomenólogos que estudian psicopatología definen como un síntoma, ¿ya? El quiebre de sentido sin reapropiación, sin resignificación, por eso uno se queda atrapado en la historia, se dice, ¿ya? Se corta la historia, se quiebra el sentido, ¿ya? Y de ahí la cualidad repetitiva de los síntomas. Los síntomas, todo tipo de síntomas, ¿ya? En términos de psicopatología, tiene la condición estructural que es repetitivo, ¿ya? Que uno parte de un lugar y vuelve a uno mismo, vuelve a lo mismo. Entonces, el depresivo tiene miedo al dolor, ¿ya? No se expone, como no se expone, nunca logra nada y vuelve a sentirse solo y alejado y queda ahí en ese dolor. O cuando se expone lo hace en metas muy idealistas, ¿ya? Que lo llevan siempre al fracaso y a confirmarse de que en el fondo es ineficaz y volver al dolor. Entonces, del mismo quiebre que hay ahí, o sea, del síntoma desde donde parte, es donde termina. Hay una atrape ahí en términos como de un mecanismo, y de lo que se habla es precisamente eso, que está quebrada la historia, está quebrado el sentido. Y bueno, imagínense cómo es estructuralmente la clínica, ¿ya? Si lo vemos a nivel más individual, la clínica de pobres y ricos tiene esa diferencia que es completamente notable. O sea, la historia, yo trabajo de una corriente donde vemos siempre la línea de vida de los pacientes en las primeras 2 sesiones, ¿ya? Y la línea de vida de los pacientes de mayor nivel socioeconómico es, en términos generales, bien reconstruible, así como linealmente. Algunas lagunas por ahí, ¿ya? Pero una persona de nivel socioeconómico bajo es súper difícil hacer una historia lineal de la vida, súper difícil, ¿ya? Y bueno, ahí se ponen eso refleja al final cómo las diferencias estructurales y la violencia estructural que sufren las distintas personas, en el fondo, o sea, tienen repercusiones en su identidad, en su bienestar, en su salud mental, y por supuesto en toda su trayectoria. Y por ahí tomo lo que dice Mauricio. ¿Algún otro aporte, alguna otra pregunta? José, pero tenía el micrófono apagado, dijo algo. Sí. No lo escuchamos, José. No, digo, está todo claro. No, pero muy interesante la exposición. Estoy participando de la Secretaría Ejecutiva de un observatorio de trayectoria educativa y lo planteado acá me llega muchos elementos teóricos para justamente entenderme con Juan Pablo Valenzuela, entre otros, que participa de esa secretaría. También Patricio Rodríguez está ahí y otras personas más. Eso. Muchas gracias, José. Sí, ahí. José. Gracias. Muchas gracias a usted. Por lo visto, parece que no hay ninguna otra pregunta, ¿no? Cerramos nomás, agradecer a Mauro, que fue el invitado especial de la eso, línea 5.
Antes que todo, ¿cierto? Agradecer a Mauricio por sus aportes y también, ¿cierto?, a todos los presentes en nombre de la línea 6. Así que muchas gracias por su participación y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, adiós. Chao, chao.